Padre Celestial, te damos gracias porque una vez más estamos aquí, reunidos, congregados, siguiendo el mandato que tu palabra expresa. Amado Señor, después de haber exaltado tu nombre con canciones, ayudado por la poesía bíblica de las mismas, hoy queremos pedirte que tu Espíritu Santo haga su obra de iluminación y penetre en nuestro corazón que viene golpeado, quizás preocupado, a veces ansioso, a tu palabra. Como decía mi hermano en su oración al comenzar, Señor, necesitamos de ti. Y queremos reconocer que sin la intervención de tu Espíritu Santo, este momento sería simplemente un discurso, un meditar, una reflexión que pasaría por nuestro corazón, pero no dejaría huella ni haría obra. Más por la intervención de tu Espíritu creemos que Él es el Maestro. Porque el Señor Jesús dijo que Él nos haría conocer, nos enseñaría todas las cosas. Él es el que nos abre el corazón, ayuda a nuestra mente a estar atenta como Lidia y así poder entender la Escritura. Por eso te pedimos que, Señor, este domingo no sea un domingo más, sino que tú nos puedas hablar del corazón, siembres la semilla de tu palabra en nuestras almas y puedas hacer tu obra en nuestras vidas, en nuestras familias y en nuestra iglesia. Oramos en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Bien, hermanos, hemos llegado hasta el capítulo 3, versículo 11. Y este capítulo de Hechos de los Apóstoles lo vamos a seguir estudiando expositivamente, versículo por versículo. Y cuando he comenzado a estudiar desde el versículo 11 en adelante, hasta el versículo 26, me he dado cuenta que en este discurso que Pedro da en el pórtico de Salomón, es susceptible de varias apreciaciones o varios mensajes enfocados desde diferentes puntos. Pero en esta mañana el Señor me ha guiado a poder examinar el discurso de Pedro de una manera sencilla que todos podamos entender y poder resaltar dos puntos que considero que son fuertemente aplicables para la iglesia de hoy y que sin dudas que el Señor quiere recordarnos, enseñarnos a través de la exposición del sermón que el Señor nos está permitiendo desarrollar en esta mañana. Así que si tiene para anotar, anote. De todas formas, este sermón saldrá en internet, lo podremos volver a escuchar, porque estoy convencido de que el Señor nos va a hablar en esta mañana. Vamos a leer la porción de la Escritura que nos corresponde y luego vamos a volver a ella para poder ir degustándola. Verso 11. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos, al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre,
y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por vuestra ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas, y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Recuerdan que Pedro y Juan habían subido a las 3 de la tarde al templo para orar, era la costumbre de aquellos tiempos, y cuando iban encontraron a un cojo de nacimiento allí en las gradas del templo, de esa puerta que recuerdan que se llamaba La Hermosa, y dice que el cojo los miró tratando de pedir limosna de ellos, esperando algo, dice la palabra. Y dice que Pedro y Juan pusieron sus ojos en ellos, y Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y se produjo aquel milagro maravilloso, aquella señal apostólica impactante, que dice en el decir de Lucas que este cojo fue, se le fueron fortalecidos sus piernas, en ese lenguaje médico en el que habla, sus tobillos fueron nuevamente restaurados y pudo pararse. Inmediatamente dice la Escritura que él comenzó a saltar y a alabar a Dios, entrando por primera vez a orar junto con los apóstoles. ¿Se imaginan? Esa era la hora de la oración, no estaban solos. Ese lugar estaba repleto de judíos que habían ido justamente a hacer lo mismo, a orar, a hablar con el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, que habían ido a poder invocar a su Dios. O sea que ese milagro fue visto por todos. Y allí comienza el pasaje que tenemos hoy. Dice que Pedro y Juan estaban allí, en otras palabras, en el foco de atención. Las luces estaban alumbrándoles a ellos por el semejante milagro, porque todos conocían ese cojo de nacimiento. Desde chiquito lo conocían, como decimos nosotros. Y dice la Escritura que todo el pueblo, haciendo una, si se quiere, por decirlo de una manera muy sencilla, una exageración, todas las personas que estaban allí, atónitas, concurrieron al pórtico que se llama de Salomón. Y allí, cuando se juntó la multitud, que quizás murmuraban de estos hombres, de los poderes sobrenaturales que moraban en ellos, y seguramente se corría la voz para que hagan traer a los demás enfermos, Pedro, viendo esto, vio una oportunidad de evangelizar al pueblo de Israel. Y comienza su sermón. Vamos a leer desde el verso 12 al 16. Dice: viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? Sin duda que Pedro, cuando los miraba y les hablaba, notaba en los ojos de esas personas la sorpresa,
notaba el alma impactada por lo que había sucedido. Dice, ¿o por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Nótese que el apóstol lo primero que hace es sacar el foco de atención de ellos. Dice, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? Verso 12. Quitó el foco de atención de ellos y lo llevó ¿a quién? A Dios. Y luego lo lleva a Cristo. Vemos a un hombre que, y esto es parte de lo que decía, es poder darle diferentes enfoques a esta escritura, ¿no? Pero voy a ir dando algunos adelantos. Noten a un hombre que había negado a su Señor 3 veces, había llorado amargamente cuando escuchó el gallo y recordó las palabras de su maestro, y alguien podría decir, un hombre que fracasó. Pero en Hechos de los Apóstoles vemos a otro Pedro. Un Pedro que no negó a su Señor. Un Pedro que no le importó si el mundo entero estaba en contra de él. Vemos a un Pedro lleno de valor. Y él, cuando hacen esta señal apostólica y la gente empezó a mirarlo de una manera diferente, inmediatamente sacó, y me gusta dar este ejemplo, las luces del escenario que lo apuntaban para que apunten la cruz de Cristo. Ahora, hermanos, aplicando esto a nuestras vidas y a la actualidad de la Iglesia Universal, qué diferente que es. Es normal que cuando Dios usa a alguien, la gente tiende a mirar y a admirar a esa persona. Es algo normal en el ser humano. Cuando Dios usa a alguien de una manera especial, y pueden nombrar diferentes pastores de la actualidad, de los cuales nosotros aprendemos y nos nutrimos. Ejemplos: John MacArthur, John Piper, Paul Washer. Latinos: Sugel Michelén, Miguel Núñez. Y les vemos en sus sermones, los escuchamos cuando predican, y hay algo en la naturaleza humana que tiende a admirar a estos hombres. Cuenta una historia que una vez, después de que había dado su sermón Charles Spurgeon, una mujer se le acercó y le felicitó por el sermón. Le dijo en otras palabras: hoy he sido grandemente bendecida por lo que usted habló. Gracias por predicar de esa manera, porque he sido alentada, he sido sostenida. Y lo felicitó y lo llenó de laureles y lo halagó. Y Spurgeon la miró con una mirada compasiva y le dijo: hermana, ¿por qué felicita al guante? ¿Se entiende? Él era solo un guante en las manos de Dios, una herramienta en las manos del obrero, en las manos del operario. Es normal que las personas admiren a siervos que están siendo utilizados. Pero de estos siervos que he mencionado en la actualidad, he escuchado muchas veces en que ellos dicen: nosotros somos hombres igual que ustedes y caemos en pecado igual que ustedes y no tenemos nada de diferente.
Y decía, viendo la actualidad de la iglesia de hoy, hermanos, qué tristeza me da ver personas que aducen un cargo apostólico en la iglesia de Dios, haciéndose servir como si fueran estrellas. Y llegan a una ciudad y la ciudad entera, el pueblo, la iglesia donde van, se convulsiona porque viene el apóstol tal, o viene el profeta tal, y se prepara lo mejor para poder recibirlos. Y algunas anécdotas dicen de que hasta se hacen reservar las mejores habitaciones de hoteles. Piden que haya asegurado un cierto número de predicadores, de personas a las cuales predicarles, porque a una iglesia chiquita no van a ir. Tienen que haber mínimo 50, 100, 200 personas para que ellos puedan descender, entre comillas, y predicar allí. ¡Qué vergüenza! Exhorto a esos hermanos a volver a las Escrituras. Una vez cuenta el hermano Armando Alducín, ustedes lo conocen, que fue invitado a predicar a una iglesia. Y cuando los pastores le invitaban, le preguntaron, hermano, ¿cuántos son sus honorarios? ¿Sus qué? Le contestó. ¿Sus honorarios? ¿Cómo sus honorarios? Sí, porque el pastor que invitamos la vez anterior nos pidió un monto de honorarios. Y este pastor les exhortó por seguir alimentando esta mala costumbre que se hace del evangelio un negocio. Y les dijo, yo no tengo honorarios. Si ustedes me quieren ayudar con los boletos que yo compré para venir hasta acá, amén, gloria a Dios. Y si ustedes no me pueden ayudar, no se sientan mal. Yo vengo a hacer la obra del Señor y si ustedes no me ayudan, el Señor por otro lado me sostiene. Me ayuda, me sustenta, no me hace falta nada, pero yo no tengo honorarios. Y les exhortó diciendo, ustedes son los culpables de que esto pase en la iglesia, porque ningún predicador debería cobrar por predicar, ni tampoco exigir habitaciones de hoteles lujosos y las mayores comodidades, cuando dice la Biblia que el pastor debe ser hospedador. Hoy vemos una iglesia que se ha corrompido y muchos pastores aducen ser apóstoles, superando el número de los 12 que Cristo escogió, dándose ese falso título, y aman el que la gente venga y los salude y les reconozca como apóstoles. Una vez conocí uno. Por un pastor amigo nos encontramos en una plaza y de casualidad. Y saludé al pastor, amigo mío, ¿cómo le va, hermano? Mucho gusto. Y él estaba con otro hombre allí. Y él me dice, te presento al apóstol. Y me dijo el apellido. Y yo lo saludé normal, como si saludara a cualquier hermano en la fe. Y él me miró como esperando algún tipo de de reverencia, algún tipo de halago, de sorpresa. Qué vergüenza para la iglesia de Cristo. Y eso es lo que el mundo ve. Predicadores que se olvidan que son solamente siervos. Y encima inútiles, como dice la Escritura. Una advertencia, hermanos, a esto. Nosotros no merecemos nada de gloria. Si el Señor nos está usando en algún tipo de obra, en su obra, en algún tipo de ministerio en su obra, sea cual fuere, no merecemos nada de gloria. El Salmo 115:1 dice, no a nosotros, Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y por tu verdad. ¿Acaso la herramienta ha de ser felicitada antes que el obrero, antes que el operario? Somos herramientas en las manos del Señor. No somos nada más que eso. Tengamos cuidado, hermanos, y yo me pongo en primer lugar, de no autopromocionarnos en la obra de Dios.
Una vez vi una imagen en Facebook que decía, cuando des limosna, deja tu celular en tu casa. Hoy se ha vuelto una costumbre entre los creyentes hacer algo, lo mínimo para el Señor, y sacarse fotos y proclamarse a través de las redes sociales. Bueno, sepan, hermanos, los que me escuchan, que esos me gusta que ustedes están buscando y esos me encanta que están buscando serán la única recompensa que tendrán, porque en el tribunal de Cristo no recibirán nada. Esa obra hecha con madera, heno y hojarasca será consumada cuando los ojos del Señor la observen y vean la vanagloria que los impulsó. Hoy es una costumbre que sea lo que fuese que haga el cristiano, pareciera que es necesario subirlo a Facebook o a las redes sociales para que los demás vean lo importante que soy. Oh, he estado predicando en tal país, estoy predicando en tal iglesia, en la primera iglesia bautista, en la primera iglesia reformada. Hermanos, somos herramientas. Y si el Señor pone su lupa sobre nosotros, lo único que va a encontrar son pecadores que están siendo perfeccionados, santificados. Seguimos siendo pecadores. Una segunda cosa que debemos considerar con respecto a esto, hermanos, es que no somos imprescindibles en la obra de Dios. Yo no soy imprescindible y usted tampoco es imprescindible. Vaya al cementerio y va a ver la cantidad de gente que se creyó imprescindible. Ahí están. Y ahora otros ocupan su lugar. Si Dios le está permitiendo hacer algún tipo de obra en su iglesia, es por su pura gracia. Si Dios nos está usando, debemos darle gloria al Señor y gratitud por este privilegio. El servir al Señor es un privilegio. Si el Señor algo nos permite hacer, es un privilegio. No es porque lo merecemos. No, hermano, perdóname, pero yo me preparé y fui a estudiar a tal o cual instituto bíblico y eso me da a mí las credenciales para poder merecer la obra del Señor. Mentiras. Uno de los hombres que Dios más usó en la edad contemporánea, Leonard Ravenhill, no tenía ningún tipo de credencial. Dios no busca obreros con credenciales. Dios busca obreros humildes y que estén dispuestos a cargar su cruz todos los días y seguirle. No soy imprescindible y usted tampoco es imprescindible, hermanos. Si el Señor algo nos permite hacer, humillémonos, dándole gracias por usar a esta vasija de barro. Y podríamos terminar esta aplicación diciendo que cuando hagamos alguna obra para el Señor, dejemos nuestro teléfono en casa. Que solamente los ángeles den gloria a Dios mirando cómo sus siervos trabajan aquí. Que el Espíritu Santo pueda llenar nuestro cuerpo, nuestras almas, nuestras mentes, con la gratitud y la alegría que le da al corazón servir al Señor en silencio, en humildad, sin buscar el aplauso, sin buscar la vanagloria, sin buscar esos me gusta, esos me encanta, que la mayoría de los cristianos hoy busca. Sigamos analizando el discurso de Pedro. Verso 17 dice: Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Verso 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El apóstol Pedro, luego de haber hablado acerca de que Dios era el autor de todas estas señales y milagros y no ellos, después de haber
haberles recordado al pueblo de Israel que ellos fueron los que mataron al autor de la vida, a pesar de que Pilato 6 veces quiso dejarlo en libertad y pidieron a un homicida, Barrabás, ¿recuerdan? Un homicida, a cambio del autor de la vida, el Señor Jesús. Viene y en el verso 19 les dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Noten que en su evangelismo Pedro lo primero que dice es arrepentíos. Arrepiéntanse. Es un elemento esencial, sine qua non, del cual, si no hay arrepentimiento, el evangelio no es evangelio. Juan el Bautista en Mateo capítulo 3, verso 1 y 2, comenzó a predicar diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El Señor Jesús en Mateo capítulo 4, verso 17 dijo palabras similares, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El apóstol Pedro en Hechos 2:38 comenzó su discurso, su primer discurso diciendo, arrepentíos. Ahora, en este segundo discurso, ¿cómo dice? Arrepentíos y convertíos. Y vemos al Señor Jesús en Apocalipsis 2:21, hablando a la iglesia de Tiatira, diciendo que le dio tiempo para que se arrepienta. Hermanos, el arrepentimiento es lo que marca al evangelio como evangelio. Si el arrepentimiento fue tan importante para Juan el Bautista, para Jesús, para Pedro, para el apóstol Pablo y para la iglesia que impactó el mundo, ¿por qué para la iglesia de hoy el arrepentimiento no tiene lugar en el evangelio? ¿Por qué? ¿Por qué hemos cambiado el evangelio? Hoy cuando vemos invitaciones a escuchar el evangelio, vemos que se intenta atraer a la gente diciéndole que vengan a divertirse a través de juegos, que van a encontrar un grupo de amigos, que va a haber comida. Hoy es la noche de la pizza, la noche del sándwich, que van a encontrar buena música. Peor aún, a veces escuchamos que se le promete a la gente que Dios le resolverá los problemas. Si tienes problemas conyugales, vení a Dios que Dios te lo va a resolver. No tienes trabajo, vení a Dios, vení a nuestra iglesia, que el Señor te va a proveer de trabajo. No tenés salud, estás enfermo, vení a nuestra iglesia, Dios te va a sanar. ¿Estás solo? ¿Las noches son frías y solitarias para vos? Vení a Cristo, que Él te va a dar una compañera. Hermanos, eso no es el evangelio. Eso es una blasfemia y una mentira. Porque se le dice a la gente, se le promete a la gente un evangelio que no es el de la Biblia. Y el apóstol Pablo, con toda la autoridad del Espíritu Santo, dijo que aquel que os anuncie otro evangelio, ¿sea qué? Sea maldito. La iglesia de Cristo jamás, en toda la Escritura, anunció otra cosa que no sea arrepentimiento, confesión de pecados, conversión y perdón. Sin arrepentimiento no hay salvación. El Espíritu Santo vino a convencer de pecado, justicia y juicio. Y si el pecador no está convencido de que es pecador, ¿por qué razón necesitaría un Salvador? Si el pecador no se reconoce pecador, si la culpa de su pecado no cae sobre él y no le aplasta y no le lleva a arrepentirse, ¿por qué habría de necesitar un Salvador? Si él no es pecador. ¿Se da cuenta? Pero la iglesia de hoy ha cambiado, ha diluido el evangelio de la Biblia. Y se le promete a la gente cosas que no es el evangelio. Y por eso
en la mayoría de las iglesias hay muchas personas que no son salvas. Creen que son salvas, pero no son salvas. ¿Por qué te atreves a decir semejante cosa, hermano Mauricio? ¿Sabe por qué? Porque no tienen frutos de salvación. Son creyentes hace años. Y como dice el apóstol Pablo, debiendo ser ya maestros, siguen como niños o bebés espirituales. Y ni aún eso. Sus bocas siguen diciendo malas palabras. Siguen robando. Siguen hurtando. Si tienen la posibilidad de evadir impuestos, lo hacen. Siguen maltratando a sus esposas o viceversa y a sus hijos. En el trabajo, si se pueden escapar o trabajar lo menos posible, lo hacen. Algunos siguen confiando en la lotería y comprando el Quini 6, el loto, el mono bingo o lo que fuera. No hubo ningún cambio en ellos. No hubo ningún nuevo nacimiento. Les cuesta, odian leer la Escritura, odian orar, se congregan a la fuerza por el qué dirán si no voy a la iglesia, o por costumbre, o porque ya se les volvió un hábito y si no van, al no cumplir con ese hábito sienten un vacío, pero no tienen frutos de conversión, siguen siendo los mismos de antes. Y los pobres pastores se esfuerzan el doble, el triple, el cuádruple en discipularlos, en enseñarles, en seguir sus vidas. Y lo único que encuentran es frustración porque no se puede discipular a una cabra. No se puede pastorear a una cabra en el sentido espiritual. La Biblia nos llama a discipular y a pastorear ovejas. Ovejas del Señor. Yo sé que mis palabras son fuertes, hermanos, pero es necesario decirlas. Cuando el apóstol Pedro habló y les dijo el discurso que acabamos de leer, no fueron con suaves palabras. Ustedes han matado al dador de la vida, ¿les parece suave? Arrepentíos y convertíos. La verdad duele. Pero al decir de el hermano Adrián Rogers, prefiero herirlos con la verdad que acariciarlos con la mentira. La Iglesia de Cristo jamás anunció otra cosa que no sea el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿Saben por qué los hermanos y muchos pastores hoy han cambiado el evangelio bíblico por todo este tipo de evangelio? Porque no creen en el poder del Espíritu Santo para convencer al pecador y llevarlo a Cristo. Ellos dicen no queremos ofender a la gente, por eso cambien las palabras. En vez de decir pecado, digan errores. En vez de decir infierno, digan condenación. No la ofendan a las personas porque no van a venir a Cristo. Mentira. Yo no puedo manipular el mensaje del Evangelio para atraer personas, porque yo no tengo poder. El único que tiene poder es el Espíritu Santo, que a través del Evangelio puro va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. John MacArthur dijo, hablando de esto, que si los predicadores solo tuvieran su confianza en el poder de Dios y en su palabra, no considerarían necesario maquillar, ajustar, ni rebajar el tono de su mensaje. Lo que sucede, hermanos, es que hoy la iglesia está humanizada y preferimos hacer cualquier actividad menos evangelizar. Y si es que por alguna razón especial salimos a evangelizar, tratamos de transmitir un mensaje que agrade al corazón, que seduzca el alma de la persona, de tocar sus emociones y de poder atraerlos hacia Cristo. Eso no figura en la Biblia, hermanos. No caigamos en eso. Muchas veces yo me he visto tentado a hacer eso.
Y el Señor me ha ayudado a estar ahí a punto de hacerlo, de arrepentirme y predicar el Evangelio como Dios manda y el Evangelio que Dios manda. El Señor nos ayude como iglesia a seguir perseverando en la doctrina pura de las Escrituras, sin dilución, aprendiendo de la iglesia de Hechos de los Apóstoles, aprendiendo de cómo Dios obró de esa manera maravillosa en la antigüedad. Y mi mayor oración, hermanos, es que esto no quede solamente en palabras. Que Dios deje caer su semilla en la tierra fértil de nuestro corazón. Y que Él la pueda regar con la oración, con la lectura de la Biblia, con el consejo de hermanos, con el impulso del Espíritu Santo, a los fines que nazca, crezca aquella semilla y pueda dar fruto para la gloria del Señor, no para mi gloria, ni para la gloria de la iglesia donde me congrego, para la gloria del Señor. Oramos y terminamos. Padre Celestial, te damos gracias por esta mañana y por tu palabra. Queremos pedirte, Señor, una bendición especial sobre lo que hemos escuchado hoy. No nos permitas caer, Señor, en todos estos errores y prácticas antibíblicas que hemos descrito recién. Queremos reconocer nuestra debilidad, nuestra fragilidad y que también somos susceptibles de utilizar estos anzuelos para intentar que las personas conozcan a Cristo. Pero hoy, Señor, queremos reconocer que todo esto no sirve, que el único que tiene poder y autoridad para penetrar el alma del pecador y convertirlo es tu Espíritu, y a través de tu Evangelio. Sella a fuego estas verdades en nuestros corazones. Y te pedimos por aquellos hermanos que escuchen este audio a través de las redes sociales, a través de internet, que ellos puedan ser convencidos y movilizados a imitar a la iglesia de Hechos de los Apóstoles, a obedecer lo que tu palabra manda. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén.